Un gusto, mi nombre es Cristian Amaya. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de La Plata bajo la dirección de la doctora Marcela Rodriguero y la doctora Guadalupe del Río. Pertenezco a la división de entomología del Museo de La Plata en Argentina y presentaré el trabajo titulado Evaluación morfométrica del complejo Listroeres costirostris. La identificación de especies en taxonomía morfológica está sujeta a diversos problemas, especialmente en grupos con especies polimórficas o crípticas, especies estrechamente relacionadas, dimorfismo sexual con algunos sexos raros o difíciles de encontrar, morfología larval versus adulta, desarrollo epigenético y variaciones geográficas son algunos de estos problemas. De tal manera, cada vez más se ha ido combinando diferentes aspectos como datos morfológicos, morfometría geométrica, datos ecológicos y datos moleculares, permitiendo una delimitación de especies más precisa y corroborando relaciones filogenéticas mejor soportadas. Cuando especies crípticas y polimórficas coexisten dentro de un complejo de especies, es más complicada su determinación, lo que no es ajeno al complejo Listroeres costirostris, en particular un grupo de 3 especies llamadas Vegetal Weevils. Dentro de este grupo se encuentran Listroeres costirostris, Listroeres difficilis y Listroeres oblicuos, en las cuales las hembras son sumamente parecidas y los machos muy escasos, siendo algunas partenogenéticas. Estas son especies controversiales, no solo por su gran parecido morfológico y caracteres polimórficos, sino también por estar ampliamente extendidas geográficamente. Originarias de Sudamérica, habitan principalmente bosques xerófilos, estepas y pastizales, en especial plantaciones hortícolas, por lo que son consideradas plagas en su país de origen y donde han sido introducidas. Teniendo en cuenta que en mi plan de tesis doctoral el objetivo es analizar la relación entre la diversidad morfológica y el nivel de divergencia molecular de los morfotipos hallados en las especies Listroeres costirostris, Listroeres difficilis y Listroeres oblicuos, y corroborar si se ajustan a una única unidad de evolución con presencia de caracteres polimórficos o si las 3 entidades son el resultado de un proceso especiogénico. Nos enfocaremos en aplicar en este caso morfometría geométrica y con el fin de evaluar la variación morfométrica de las especies del complejo Listroeres costirostris o Vegetal Weevils. Bueno, las muestras estudiadas fueron 135 especímenes previamente identificados pertenecientes a diferentes colecciones entomológicas como el Museo de La Plata en Argentina, la Fundación Museo Miguel Lilo y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, tomándose fotografías en el laboratorio de entomología del Museo de La Plata, con una cámara adaptada al estereoscopio. Estos individuos para fotografía se colocaron en un soporte artesanal donde quedaron fijos en una regla horizontal. Las estructuras se escogieron debido a que en diferentes estudios se han demostrado ser de importancia evolutiva y he observado variación, como por ejemplo el pronoto en vista lateral derecho, en rostro en vista frontal y lateral. Para el procesamiento de los datos utilicé TPS útil, TPS DIG, donde se colocarían los landmarks y semilarmas, siguiendo un proceso bidimensional. Luego los puntos obtenidos los analicé con MorphoG y R con el fin de realizar análisis morfométricos y estadísticos correspondientes. El análisis morfométrico, en las siguientes diapositivas me enfocaré en la primera estructura nombrada con la cual comencé los análisis y ya tengo algunos resultados. Los puntos los ubicamos de forma estratégica donde los landmarks o puntos homólogos tuvieran poca variabilidad y los semilarmas demostrarán la forma de la curva. A estos puntos se les realizó un análisis de precursores para obtener coordenadas y distancias que se utilizarán como variables de la forma.
Este análisis es con el fin de encontrar el tamaño del centroide y minimizar efectos de la colocación arbitraria. En cuanto a los análisis de datos, a las 135 individuos se les realizaron un análisis de componentes principales, análisis de variables canónicas y análisis de función discriminante, que permitirán evaluar o visualizar mejor las variables de la forma en esa estructura. Como resultados preliminares, aquí podemos visualizar los 6 landmarks y los semilandmarks resultantes de 3 de las 5 curvas anteriormente seleccionadas para un total de 36 semilandmarks por individuo, donde cada curva tiene 12 semilandmarks. 2 de las curvas fueron descartadas debido a que generaban mucho error en las imágenes y no se lograba visualizar la región. En estas 2 imágenes podemos visualizar el análisis de ProCruiser, en donde se establece el centroide para los puntos de referencia, y aquí muestro algunas formas en las que se distribuyen los landmarks y semi-landmarks dentro de los 135 individuos. Nótese la deformación. En cuanto a los resultados del PSA, utilizando la varianza de las distancias de ProCruiser, se estime la varianza en la forma en cada factor con el PSA. Aquí podemos visualizar que tanto el primer componente como el segundo permiten explicar el 100% de la variabilidad. En el gráfico podemos ver que cada individuo distribuyéndose a su forma. Para el primer componente se visualiza que Difficilis, sería el verde, está separándose de las otras 2 especies. Sin embargo, estas no se separan del todo. En cambio, con el componente 2 las especies no se separan, pero logra verse una tendencia a hacerlo. En cuanto a los análisis del CBA, aquí podemos observar las distancias de Mahalanobich, que nos muestra que la separación entre los grupos es significativa y permite evaluar la forma entre las supuestas especies y sus diferencias con el CBA, el cual maximiza las diferencias individuales entre grupos de especies. En este gráfico podemos observar 2 variables canónicas que representan la deformación de determinada forma, en donde se desplazan cada uno de los individuos agrupándose por especie, mostrándonos que esas diferencias individuales son significativas para reconocerlas. Notemos además que los puntos más cercanos serían individuos más parecidos y con puntos más alejados podrían considerarse individuos más polimórficos dentro de una especie. Bueno, en cuanto a el análisis discriminante, muestra poca diferencia entre las parejas de especies y las formas al consenso. Sin embargo, hay puntos de referencia que muestran las diferencias significativas en las especies comparadas. En esta primera gráfica podemos ver a Listroides costerostris, que sería el azul celeste, y a Listroides oblicuos, que sería el azul oscuro, donde los puntos se separan un poco, dando a entender que costerostris podría tener el flanco lateral un poco más robusto. En la comparación entre costerostris y Difficilis, podemos observar que Difficilis posee una leve sinuosidad lateral en medio del flanco y en la región posterior del cuello, y costerostris también tendría el flanco un poco más robusto que Difficilis. Y para terminar la comparación entre Difficilis y oblicuos, se ven superponiéndose en la mayoría de los puntos de referencia y solo destacándose las 2 sinuosidades que se logran apreciar en Difficilis. Bueno, en cuanto a estas 3 especies consideradas crípticas, en las hembras pueden reconocerse morfométricamente por la forma del pronoto en vista lateral. Sin embargo, es necesario sumar las otras 2 estructuras que faltan, con el fin de aportar a la diferenciación
y corroborar los resultados, además de dar peso a los análisis. Otra etapa importante a seguir es ver si la variación morfométrica que observamos se correlaciona con la variación genética de dichas especies. No siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada.